Razones trigonométricas. Bueno, en el día de hoy traemos las razones trigonométricas. En todo triángulo rectángulo, sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo recto, tiene una hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados o ángulo recto, y sus dos catetos. Si me entregan este ángulo de acá, el cateto adyacente es este que está justamente continuo al ángulo que desconozco. Y el cateto opuesto, como su nombre lo indica, es el lado opuesto a ese ángulo. Podemos encontrar las siguientes razones trigonométricas. El seno del ángulo, en este caso de este ángulo θ, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo θ. El coseno del ángulo θ corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de θ. La tangente es conocida como, la tangente de un ángulo es conocida como el seno sobre el coseno. En este caso consistiría en el cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de θ es lo contrario a la tangente, la inversa de la tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de θ es lo contrario al coseno, podemos pensarlo así, lo contrario al coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo θ sería lo contrario al seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones trigonométricas con la cual vamos a trabajar en el día de hoy. Antes de comenzar con los problemas, debemos conocer algunos ángulos notables que nos van a servir justamente para la solución de nuestros problemas. Tenemos entonces aquí los ángulos 0, 30, 45, 60, 90 grados y las funciones seno, coseno, tangente, que son las funciones más conocidas. La función cotangente, recuerden que sería lo contrario a la tangente, el inverso de la tangente. Lo mismo que la secante sería el inverso del coseno y la cosecante el inverso del seno. Pero nos vamos a centrar solamente en estas tres. Entonces existe un truco que consiste en numerar del 0 al 4, el seno. Entonces llamamos al 0 grado 0, al 30 grados lo llamamos 1, a esto 2, a esto 3 y a esto 4. Siguiente paso, dividir todo entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Y tercer y último paso, sacarle raíz cuadrada al numerador. Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Ya miraremos entonces los resultados de cada término. La raíz cuadrada de 0 nos da 0, entre 2 daría 0. Es decir, que el seno de 0 grados equivale a 0. Raíz cuadrada de 1, pues nos da 1 sobre 2, un medio o 0.5. Entonces raíz cuadrada de 1 nos da 1 sobre 2. Raíz cuadrada sobre 2, como no nos interesa solamente sacar raíces exactas o enteras mejor, entonces la raíz cuadrada de 2 la dejamos dentro de la raíz. Lo mismo que raíz cuadrada de 3, como nos da un entero, lo dejamos dentro de la raíz. La raíz cuadrada de 4, sabemos que nos da 2 sobre 2, 2 dividido 2 nos da 1. Entonces el seno de 90 grados equivale a 1. Voy a borrar esto para ubicar entonces el 1. Listo. Con el coseno es escribir todo lo contrario. Entonces 1 raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 nos quedaría aquí tal cual un medio y 0. Es decir, el coseno de 0 grados equivale a 1, el coseno de 60 grados equivale a un medio y el coseno de 90 grados equivale a 0. Y la tangente es seno sobre coseno, es decir, 0 dividido 1 nos da 0, un medio entre raíz de 3 sobre 2,
Entonces, 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2, 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2, consiste en cancelar los extremos, nos queda 1 raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Al realizar aquí la racionalización, nos queda raíz de 3 sobre 3. Aquí raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2 nos da 1. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2. Entonces raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2. Se cancelan los extremos y nos queda raíz de 3 sobre 1, que es raíz cuadrada de 3. 1 dividido 0. No existen los reales, da una indeterminación. Entonces, de esta forma podemos conocer los ángulos notables operados bajo ciertas funciones o razones trigonométricas. Tenemos nuestro primer problema. Consiste en calcular la altura del árbol, conociendo además que un observador se encuentra a 500 metros de la base del árbol y además alcanza a ver la parte más alta del árbol con un grado de inclinación o de elevación mejor de 30 grados. Para ello debemos buscar dentro de las razones trigonométricas cuál de ellas nos relaciona el cateto opuesto al ángulo con el cateto adyacente y obviamente el ángulo que tenemos. Si realizamos el recorrido entre las 6 funciones o razones trigonométricas, encontramos que la que más se adecua es la tangente del ángulo. Es tangente en este caso de 30 grados es igual a cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuál va a ser? Tenemos la tangente de este ángulo. La tangente de este ángulo es cateto opuesto, h, desconocemos el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, en este caso 500 metros. Entonces, como necesitamos el valor de h, despejamos la h. Este 500 está dividiendo de este lado, en el otro lado, pues estaría multiplicando, o que sería lo mismo multiplicar por 500 a ambos lados, igual a h. Realizamos entonces la operación 500 tangente de 30. La tangente de 30 es entonces raíz de 3 sobre 3. Entonces tenemos de esta forma que 500 raíz de 3 sobre 3 sería la altura de ese árbol. Es decir, entonces de esta manera tenemos que la altura del árbol es 500 raíz de 3 sobre 3 metros. Para este problema tenemos una escalera que se encuentra apoyada sobre un edificio. La escalera mide 15 metros y forma un ángulo junto con el edificio de 30 grados. Nos están pidiendo entonces encontrar la distancia a la cual se encuentra el observador de la base de la escalera. Entonces debemos hacer el recorrido. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona el ángulo con un cateto opuesto y la hipotenusa? Recordemos, ángulo cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos el seno. El seno en este caso de 30 grados equivale a cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto corresponde a ¿quién? A la incógnita, a la x en este caso, sobre la hipotenusa, que son 15 metros. Despejamos entonces el valor de la x. Entonces, este 15 lo tenemos aquí dividiendo. Al realizar la multiplicación a ambos lados, tenemos que nuestro 15 pasaría al otro lado. 15 seno de 30 igual a x. Si recordamos, el seno de 30 equivale a 1/2, es decir, 15 por 1/2 igual a x. Realizamos la operación 15 por 1 15, dividido 2, 7,5. Es decir, que la distancia a la cual se encuentra el observador de la base del edificio es de 7,5 metros. El siguiente problema nos dice que hay una escalera que está apoyada sobre la pared de un edificio. La base de la escalera hasta la base del edificio hay una distancia de 180 metros y el ángulo que forma la escalera con el suelo es de 60 grados. Nos piden encontrar la distancia
o la medida de esa escalera. Para encontrar la medida de esa escalera la hemos llamado D. Entonces debemos buscar una razón trigonométrica que nos relacione el ángulo con el cateto adyacente y la hipotenusa, ya que aquí se nos forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados sería el que se forma entre el edificio y el suelo. Entonces, dentro de las razones trigonométricas tenemos que la razón trigonométrica que más se adecua es el coseno. ¿Por qué? Porque coseno de 60 grados equivale a el cateto adyacente, en este caso 180 metros, sobre la distancia de la escalera, que en este caso es la hipotenusa. Procedemos entonces a despejar la incógnita, en este caso la D. Entonces, D que multiplica coseno de 60 grados sería 180. Si aquí está dividiendo la D, en nuestra siguiente línea aparece multiplicando. El coseno de 60 está multiplicando. Aquí en nuestra siguiente línea estaría dividiendo. Coseno de 60 grados. Recordemos entonces que es un ángulo notable. El coseno de 60 grados nos da entonces 1/2 dividido 1/2. Y aquí realizamos la operación 180 dividido 1/2. Podemos aplicar productos de extremos, montamos el 180 sobre la unidad dividido 1/2. Productos de extremos, 180 180 por 2, eso nos daría 360 sobre 1 por 1, que nos da 1, es decir, 360 metros. Vamos a hacer este 6 mejor. 360 metros. La distancia o el tamaño de esa escalera equivalen a 360 metros. Es una escalera muy, pero muy grande. ¿Tiene alguna lógica este ejercicio? Pues sí, porque recordemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. O sea, que si esto equivale a 180 metros, la altura de la escalera debe ser mayor a esta distancia de acá. Bueno, este problema observamos que tenemos un edificio y arriba del edificio hay una antena de comunicaciones. Nos piden encontrar la altura o el tamaño de esa antena de comunicaciones. No conocemos la altura del edificio, ni mucho menos la altura al piso de la antena de comunicaciones. Recordemos que nos piden solo el tamaño de la antena de comunicaciones. Solamente conocemos algunos ángulos, el de 30 grados, que corresponde al ángulo de elevación hasta la cima del edificio, y el ángulo de 45 grados de elevación sobre la parte más alta de la antena. Además, conocemos que la distancia desde el observador hasta la base del edificio es de 300 metros. Entonces, vamos a calcular eso. Lo primero que debemos hacer entonces es trazar dos triángulos. El primer triángulo rectángulo que se nos forma es este que tenemos aquí de azul, que sería el formado por, voy a hacerlo por aquí aparte, por el ángulo de 30 grados, la altura del edificio H y los 300 metros del cateto adyacente. Entonces debemos buscar dentro de las razones trigonométricas cuál razón nos relaciona el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya eso lo conocemos, corresponde a la tangente. La tangente de 30 grados equivale al cateto, en este caso opuesto, sobre los 300 metros que son los catetos, el cateto adyacente. Despejamos la H. 300 por tangente de 30 igual a H. Sabemos que tangente de 30 equivale, en este caso, a raíz de 3 sobre 3. Podemos simplificar 300 entre 3, nos daría 100 raíz cuadrada de 13. De esta forma tenemos el valor de H,
que equivale a 100 raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a encontrar la altura total desde la base o desde el suelo hasta la parte más alta de la antena. ¿Para qué? Para luego realizar una resta entre esta distancia total y la distancia h, y así encontraremos el valor de la antena. Entonces, aparte, vamos a sacar nuestro triángulo mayor, es de 45 grados, altura K y los mismos 300 metros. Entonces la razón trigonométrica que nos relaciona el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces, tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto K sobre los 300 metros. Despejamos la K. 300 por tangente de 45 grados es igual a K. Recordemos que tangente de 45 grados equivale a 1. Entonces, tangente de 45 grados sabemos que es 1. 300 por 1 nos da 300. Es decir, que el valor de K es de 300 metros. Entonces tenemos 100 raíz cuadrada de 3 metros, no podemos olvidar las unidades, y 300 metros. Realizamos entonces la diferencia entre las alturas. La diferencia desde el suelo hasta la parte más alta de la antena, le restamos la altura del edificio. Si a esta parte le quitamos todo esto, nos queda entonces la altura de la antena. Entonces vamos a realizar la resta. Voy a borrar aquí. Entonces tenemos que la altura de la antena podemos darle un nombre o una variable, llamémosla x. Esa x corresponde entonces a nuestra nueva variable, que es la altura o la distancia o el tamaño de la antena. Entonces para eso procedemos a hacer lo siguiente. X, que es la altura de la antena, es la resta entre las alturas de la parte más alta, desde el suelo hasta la parte más alta de la antena, menos la altura del edificio. Sabemos que la K nos dio un valor de 300 metros y la H nos vale 100 raíz cuadrada de 3 metros. Sabemos que raíz cuadrada de 3 es 1,73 aproximadamente. Al ser multiplicada por 100 nos da entonces 173 metros. Al realizar esta resta tenemos entonces un aproximado, porque recuerden que raíz de 3 tiene una serie infinita de números decimales, lo vamos a aproximar, de 127 metros. Aproximadamente esta antena de comunicaciones es de 127 metros, sería una antena muy pero muy alta. Bueno, con esto hemos terminado. Recuerden suscribirse al canal dándole clic en esta parte y pueden ver también otros videos en el canal. Bueno, hasta la próxima.